Amigos de Ultimátum MX, muy buenas tardes. Vamos al espacio de la entrevista y nos da mucho gusto contar aquí con la presencia en los estudios del doctor Daniel Carlos Gutiérrez Roam. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña Pepe Altuzar, ¿cómo estás? A la orden, buenas tardes, con mucho gusto aquí acompañar a mi amigo Carlos. Gracias. Muy bien, nuestro invitado es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesor de carrera titular C en la Universidad de Sonora. Desarrolló la línea de generación y aplicación del conocimiento, problemas epistémico-metodológicos de la investigación política y educativa. Impartió clase en la maestría y doctorado en innovación educativa de la División de Ciencias Sociales y en el doctorado en Humanidades de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Sonora, entre muchas otras cosas que componen su currículum. Pero bienvenido, doctor. Y quisiéramos empezar hablando con usted cuál es la visión que tiene como especialista en este tema, primeramente, de las políticas públicas en materia educativa que ha implementado la 4T en este sexenio y lo que pudiera venir para el próximo. Bueno, ciertamente la 4T no es un proyecto sexenal, es un proyecto que es de largo alcance o mediano alcance. Yo calculo que se durará unos 30, 40 años. Y ahí la educación juega un papel central. Ahorita estamos en una primera fase, digamos, el primer piso que le llaman, que se refiere a la reforma del Estado. Sí, la reforma del Estado es el cambio de régimen. Cambiar el régimen significa darle una nueva función, una nueva organización, un nuevo sentido, es decir, preparar a las instituciones, reformarlas para ver lo que viene en el futuro y para avanzar en los proyectos que se tienen. ¿Sí? Por eso entendemos todo ese asunto que está todavía de algún modo calientito de la reforma del Poder Judicial. Si reformar los poderes es reformar a la República. Si nuestros poderes que le dan sentido a una república es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Entonces, en ese proceso es que estamos, desde mi punto de vista, orientados hacia el futuro de 30, 40 años, y juntos se está avanzando en los aspectos, digamos, económicos, ¿no? Con toda la recuperación de ferrocarriles, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, etcétera. Bueno, eso ya da indicios de para dónde va el desarrollo del país. No ha sido ni va a ser nada fácil, pero no es una cuestión de coyuntura, es una cuestión de largo alcance, y en esa reforma del Estado, en ese cambio de régimen, la educación juega un papel muy importante. Sin embargo, bueno, es un proceso complicado, no solamente en términos de plantear los planes y proyectos y de estudio, sino también es una reforma del pensamiento. No es una casualidad que todavía el actual presidente hablaba de cambiar la manera de pensar, ¿no? Cambiar cómo concebimos la vida, etcétera, y eso solamente se puede lograr con la educación. Se plantea, por ejemplo, algo que es así medio nebuloso todavía, en mi opinión, la idea de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero lo que yo observo, y me parece que es una parte que tenemos que poner mucha atención, es que ningún plan, ningún proyecto, ninguna reforma va a tener éxito si no pensamos en lo básico. Y lo básico es que todos esos planes y programas y proyectos tienen que tener un sustento práctico, y ese sustento práctico son los profesores, es la investigación, es, bueno, la extensión, todo lo que tiene que ver investigación con esos procesos de educación en términos formales, estoy hablando. Y entonces lo básico ahí que no se ha hecho y que seguimos acumulando planes y programas, el 2012, el 2019, el 2023, etcétera, y todos están acumulados y todos en este momento tienen mucho de práctica todavía, ¿no? O sea, significa esto que quienes tienen en su capacidad poner en marcha los
los planes y programas son los profesores, y resulta que son los menos atendidos desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de lo estrictamente laboral, sino lo básico para avanzar en ese proyecto de la reforma educativa de la 4T es la capacitación, la formación, la actualización del personal académico, y eso significa poner atención en los profesores. Simplemente. Mi estimado doctor, a partir de esos criterios, bueno, más bien de la experiencia que existe ya en su trayectoria, ¿qué hemos hecho mal en Chiapas desde su perspectiva? ¿Qué hemos dejado de hacer en materia educativa? Porque tenemos datos puntuales de hace 25 años, aún seguimos manteniendo los mismos indicadores educativos. No se ha modificado, no ha cambiado nada. ¿Será solo cuestión de presupuesto? ¿Será solo cuestión, presupuesto mal aplicado o mal destinado o inexistente tal vez? O, como bien lo decía usted, que no hay atención a la base fundamental de la educación, que son los maestros. No solamente la estructura administrativa, sino realmente el trabajo del magisterio. Pues lastimosamente Chiapas ocupa el último lugar en todos esos indicadores del país, ¿no? Es una lástima realmente, y yo no creo que sea un problema de presupuesto meramente, que sí lo puede ser, ¿no? O sea, eso creo que no se pone en la discusión, pero no es exclusivo ni es lo determinante. Creo que lo determinante es esa falta de planeación para el desarrollo educativo. Si cada sexenio de gobernador ha sido diferente, cada sexenio de encargado del despacho ha sido diferente. Por ejemplo, lo que está concluyendo, no hay un plan de desarrollo sectorial, para poner un ejemplo rápido, ¿no? No hay ejercicios de planeación, no hay ejercicios de evaluación de lo que se está haciendo. Pareciera que todo esto es meramente una cuestión administrativa, burocrática, pero no es así. Entonces el problema es ese, en un mundo tan diverso, tan rico, tan pródigo como es Chiapas, que se estén dando esas ausencias, pues habrá que buscar las razones, porque gente brillante, Sí. gente lúcida, gente de primer orden, sí hay. Sí. Y no son pocos, pero la pregunta es ¿dónde están? ¿Dónde están para tomar las decisiones? ¿Dónde están para formar los grupos de desarrollo o de diseño de proyectos? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde está toda esa gente valiosa que no está ocupando las posiciones que debe de ocupar para hacer avanzar al estado de Chiapas? Pues es un mosaico cultural, es una sociedad sumamente heterogénea, donde encontramos pues de todo, ¿no? Prácticamente, pero encontramos una riqueza y una capacidad, una riqueza natural y una capacidad intelectual, académica de mucha gente. O sea, yo tengo esa experiencia de ir conociendo gente que es verdaderamente brillante, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Entonces se necesita planificar, se necesita establecer ejercicios de evaluación crítica, no evaluación cuantitativa, sino evaluación cualitativa. Necesitamos darle un nuevo contenido, digamos, a los conceptos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con pensamiento crítico, ¿no? Sí, pues no sabemos, es algo que está ahí metido en la propuesta de la nueva escuela mexicana y es algo que llevan y traen, etcétera, pero pues démosle el sentido que necesitamos. Y el sentido que necesitamos es que los conceptos tienen que tener un contenido. Y ese contenido solamente la gente calificada, que sí la hay, y si no la hay en suficiencia, pues habrá que hacer lo necesario para formar gente nueva, ¿sí? Para hacer un ejercicio de la práctica educativa que tenga que ver con lo local,
lo regional, de la que habla también la escuela mexicana, ¿no? Vamos a escalar de lo nacional a lo regional. Bueno, ese es un planteamiento ya muy viejo, que no necesariamente es innovador. Sí, nos lo están vendiendo con un membrete nuevo, ¿no? Una nueva escuela mexicana, que también ya se había hablado de eso antes de que fuera un proyecto, digamos, de gobierno. Entonces, pues nosotros nos tenemos que meter a resignificar, tenemos que meternos a entender qué está pasando en una sociedad tan diversa, tan heterogénea, de acuerdo a las necesidades y los contextos. Es decir, las necesidades de 1.800.000 indígenas, de todas esas etnias que hay, desde los choles hasta los lacandones, celtales, tzotziltes, bueno, todo eso, ¿no? ¿Cuáles son? Requieren que les estemos dando una información que no les sirve para nada, realmente para nada, ni les interesa tampoco. Entonces ahí es donde se van los presupuestos. Así es. Porque no tenemos una planeación. Entonces, si nos metemos a lo básico que yo comentaba, veamos qué está pasando con los profesores. O sea, no tenemos un centro como tal de enseñanza, de investigación para formar formadores, por ejemplo, ¿no? En materia de la administración de la educación, ¿qué perfil se requiere para encabezar la titularidad del sector educativo en Chiapas, por ejemplo? Particularmente en Chiapas. Yo creo que se requiere un perfil, obviamente, de una gente muy calificada, ¿no? Calificada intelectualmente. Conocedor de la realidad chiapaneca, claro. O sea, no cualquiera. Y no solo de la realidad chiapaneca, sino de la realidad chiapaneca educativa. Claro, porque puede decir, bueno, pues yo conozco Chiapas, porque he andado para todos lados, ¿no? Soy turista y he viajado y todo, y conozco, y tengo mi familia acá, o mis parientes, o mis compadres, y conozco Chiapas. No, en materia educativa. Pero, y eso es algo que es general, así como yo decía, puede haber los mejores planes y programas de estudio, pero si no tenemos la gente que los lleve a cabo, que los ponga en marcha, de la misma manera podemos tener a la gente más brillante, pero si está solita no va a hacer nada. Sí. O sea, necesitamos que se rodee de gente. Esfuerzos. Exactamente. ¿Sí? Porque este es un asunto serio. Si estamos tomando en serio lo que significa el proyecto histórico de la Cuarta Transformación, pues debemos de ser consecuentes. Porque aquí no cabe eso de que, bueno, sí, digo mi acción de la 4T y listo. No, yo lo que creo es que la 4T va a avanzar con y sin los gobiernos, porque este es un proyecto, digamos, de largo aliento, como ya dije, ¿no? O sea, viene todo el asunto de la relocalización de los segmentos productivos, que está Tapachula 1, Tapachula 2, viene todo ese proyecto de binacional México-Guatemala o Chiapas-Guatemala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en materia educativa? Viene todo ese asunto que va a requerir personal capacitado, gente formada, gente con las cualidades necesarias para alimentar todo el proceso que se va a dar o que ya se está dando con el tren transísmico, que tiene 2 vías, o sea, es una de ida y una de venida. ¿Y eso qué significa? Pues significa que Panamá ya no funcionó. Y entonces tenemos que mover a nivel global mercancías a una mayor velocidad. Y entonces va a haber un tren de venida, otro de ida, otro permanentemente, pasando del Pacífico al Atlántico vía el Golfo, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está la educación? ¿Dónde está? ¿Dónde está la educación o los proyectos para preservar el ambiente? Porque va a haber un impacto ambiental, aunque se diga que no, que ya se debió todo. No es claro que implica todo. Entonces, ahí es donde la educación tiene que verse en ese contexto de la Cuarta Transformación. Porque no es, podemos decir, no, es que fue de López Obrador, no es eso, es un proyecto de largo alcance que fue diseñado por personas muy capacitadas, muy calificadas, ¿no?
y que están entendiendo el movimiento de la historia. Eso es muy importante, para dónde se está moviendo la historia. Doctor, pero pareciera que cada grupo político le quiere imprimir su ideología a la educación. Nosotros, nuestra generación nació con el PRI ya en el gobierno bien cimentado y creíamos muchos que eso era lo idóneo, ¿no? Porque así nos lo decían y porque no había otra cosa. Pero luego llegaron los del PAN y también le trataron de imprimir algo de ideología suya. Luego vino López Obrador y también le trata de imprimir una ideología o de imponer una ideología suya. ¿No habría que apartar la ideología de las políticas públicas en materia educativa y hacerle caso solamente a las ciencias? Bueno, la ciencia puede ser una ideología también. Las ideologías son necesarias. Hay ideologías que son coyunturales y hay ideologías que son, digamos, de alcance histórico, ¿no? Nosotros vivimos como país una ideología de 65 años de la Revolución Mexicana. Llegó Salinas y desmontó esa ideología y empezó a hablar de la modernización, empezó a hablar del neoliberalismo y de todo este proceso que inició con de la Madrid. Y fueron ideologías que sustentaron la vida pública, la vida privada incluso de la gente durante 30 años o más, ¿no? Vienen los gobiernos panistas y ahí hay un gran déficit de ideología, una gran incapacidad de estructurar una ideología que tenga esa función. Desarrollaron las élites. Sí, o sea, se derivó todo así y se atomizó. Sí. Pero la función de la ideología, sea una ideología coyuntural o una ideología necesaria, es dar integración, dar identidad y dar dirección a los procesos sociales. Entonces, por eso son necesarias. Que hay ideologías que solamente son de coyuntura, que me sirvieron para ganar tal elección. Sí. Bueno, pero la ideología que se está construyendo o que se intenta construir a partir de la 4T, esa es la visión histórica, busca justamente integrar socialmente, integrar con identidad para darle dirección a ese proyecto de larga duración. Por eso es tan importante la educación, bueno, entre otras cosas, ¿no? Por eso. Yo me refería a la ciencia porque tiene metodología mucho más comprobada, ¿no? Y más probada en materia del conocimiento. Sí, pero yo lo dije con cuidado. Dije, también puede ser ideología, pero así con un poquito claro. de cuidado, ¿no? Porque actualmente nosotros tenemos un saldo desfavorable porque tenemos un resultado de muchos años, 3, 4 décadas de ciencia neoliberal. ¿Qué quiere decir ciencia neoliberal? Pues que fundamentaba todo en datos, ¿sí? Metodológicamente impecable. Es decir, bueno, hay programas de cómputo estadísticos, metían datos, sacaban datos y eso era lo que había. Entonces era irrefutable el dato. Pero resulta que el dato no explicaba. Y no solo no explicaba, sino no nos ayudaba a comprender la complejidad de los eventos. Hay una distinción entre entender, explicar y comprender. Si yo comprendo cuál es el movimiento real de la historia, no solamente lo puedo describir. Yo sé lo que hay atrás de esta fotografía o no lo sé, perdón. No, ¿sí? Ahí está, pero yo no conozco la historia que hay atrás de esto. Y esa ciencia neoliberal, lo que generó fue más una ideología, una manera de ver el mundo, una manera de entenderlo, que se asoció a una práctica científica de meritocracia, de los méritos, ¿no? O sea, quieres ser del Sistema Nacional de Investigadores, tienes que hacer este tipo de ciencia, es decir, tienes que usar esta metodología de orden cuantitativo, cuando la ciencia son las dos cosas, ¿no? La ciencia es una elaboración de preguntas, una
reflexión sobre lo que no veo y le pregunto a la realidad para entonces buscar darle respuesta. Y para darle respuesta necesito revisar cómo entiendo esto, cómo otros lo han entendido, la teoría sobre el problema de conocimiento. Y luego, después de que ya sé que quiero conocer, ahora sí busco cómo conocerlo. Es decir, me voy a las metodologías cuantitativas. Ya hice la parte, digamos, cualitativa y ahora me voy a lo cuantitativo. Ese es el proceso de ciencia, no es nada más la filosofía y la teoría y la parte, digamos, empírica de metodologías descriptivas, dejarla a un lado, separada. No, debe de haber una consecuencia, porque esto me va a ayudar a explicar y a comprender cuáles son las causas que originaron este fenómeno. Y entonces eso es lo que estamos requiriendo también, a propósito, y es una pregunta muy importante, porque también requerimos cambiar las formas de hacer la ciencia que durante 30, 40 años nos enseñaron a hacer. Y ahí están pues, los papers, ¿no? Los artículos y todo, datos y datos y datos y datos. Y ahí se quedaron. A lo mejor en un momento de la historia van a ser útiles. Doctor, ya estamos casi que concluir la entrevista. Quiero preguntarle, doctor Carlos Gutiérrez, ¿tiene usted conocimiento, por supuesto, esto no lo dudo, de que se requirieron de personas extranjeras, particularmente cubanos, para atender el tema de salud en México? Sí. ¿Usted cree que en un futuro próximo, inmediato, se requiera de maestros, como en este caso fue médicos, para venir a trabajar a Chiapas, extranjeros? No, o a México no, en general. Yo lo voy a decir, a lo mejor me veo muy chauvinista, pero no, los profesores chapanecos son de primera, de primera. Necesitan nada más que veamos cómo se entiende desde la localidad, desde el contexto, desde lo regional. Pero son de primera, o sea, conocer sus historias. Sí. Realmente es fascinante, ¿no? Sí. O sea, cómo van resolviendo los problemas. Son producto del pueblo, de la claro, que realmente existen. Claro, pero lejos de la Sí. autoridad educativa, Sí. O sea, ellos se van a las comunidades. Y ahí hay que reconstruir, y ahí buscan, y ahí viven. No, son de primera, O sea, yo no creo que lleguemos a eso. No creo. Sería, eso sí, pues un error histórico, teniendo pues la riqueza académica, la riqueza que tiene Chiapas. Ahí el problema no son los profesores, el problema es el abandono y la falta, la ausencia de planes, de proyectos que vayan a atender esa capacitación, esa formación, esa actualización permanente. Si, por ejemplo, 1.800.000 indígenas chiapanecos, pues requiere formaciones muy específicas, pero no tenemos a los profesores formados para esos contextos, para esos asuntos locales. ¿Por qué no pensamos en fundar un espacio en donde podamos planificar y darle los elementos y las herramientas a los profesores que van y que se la rifan todos los días, literal, ¿no? Sí. Todos los días. Y hay una cosa que podría ser un ejercicio interesante. No conocemos sus historias de esos profesores, no conocemos sus pedagogías, porque no son las pedagogías de los libros. Es la pedagogía de cómo resuelvo este asunto. Sí. Ya en el terreno, de los hechos. Exacto. Y entonces dicen, no, pues es que realmente hay muy, muy buenos profesores, ¿no? Vivir las carencias, las limitaciones, sí. la movilización, todo lo que implica. Porque además están en contacto con todo el sistema social de la localidad, con los padres, con los niños, con todo el mundo, con los comerciantes, con todo el mundo están en contacto. Sí. Entonces portan las historias no contadas. Y su propia historia no es contada ni por ellos mismos. Y si recuperáramos eso, tendríamos una riqueza enorme y un conocimiento enorme de lo que pasa en esas comunidades, y no solamente indígenas, Sí, en general. Sí, en general. Sí. En general. Doctor, entonces, a su juicio,
va por buen camino. Esta política pública que quiere o que está tratando de implementar la 4T. Yo creo que esa idea del primer piso ya va avanzada en la reforma que decía yo del Estado, ya va avanzada, faltan algunas cuestiones, pero ya va avanzada, pero lo que yo observo es que aquí en Chiapas no ha habido un primer piso. Es mi forma de ver las cosas. Es decir, se ha hablado de la 4T más como un discurso vacío que como un conjunto de proyectos orgánicos, articulados, orientados hacia una dirección determinada, ¿no? Yo estimo que este gobierno que inicia, o que iniciará en breve, puede ser una diferencia, puede marcar una diferencia importante porque es una coyuntura histórica inigualable, para hacer cosas diferentes. Porque Chiapas, o el sureste mexicano, pues está destinado a ser un polo de desarrollo muy importante. Lo que yo veo en el tema de la administración de la educación, lo que le he llamado en otro momento la administración de las inercias, o sea, dejando pasar el tiempo, hacer la función que le compete a la autoridad educativa, con el apoyo de algunos, o pseudo apoyo, por decirlo así, de algunos que se erigen como trabajadores de la educación o asumen un liderazgo que al final de cuentas pues no se dan como tal, y pasa el periodo que les corresponde, los 6 años en este caso, que para este y otros muy pocos periodos ha sido la titularidad del sector educativo la ha tenido una sola persona en los 6 años, pero en periodos en otros periodos diferentes han habido hasta 4 secretarios de educación. Entonces ahí se rompe con la continuidad, con el trabajo que se tiene que llevar a cabo en la educación, en la administración de la educación. No hay continuidad en los programas, viene el otro titular y modifica lo que ya se hizo de alguna manera en el trabajo. Entonces, pues puede ser también una de las razones y por eso estamos como estamos. Bueno, puede ser una de las razones. Mi experiencia es que las instituciones funcionan por esas inercias, ¿no? O sea, hay profesores y si los profesores se van a dar clase, si los investigadores hacen investigación y la institución sigue funcionando. Mientras haya recursos, no hay problema. Pero cuando los directivos no ofrecen las opciones de desarrollo pertinentes, necesarias, cuando no hay planificación, cuando no hay programación, cuando no hay elaboración, ahí es donde empiezan los problemas. O bien, cuando eso sucede, esos marcan las diferencias. ¿Sí? Cuando esos cuerpos directivos son activos, tienen claridad y pueden influir a través de los programas y proyectos en el desarrollo de la vida educativa del Estado. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante este periodo que inicia, ¿no? Este periodo de gobierno que va a iniciar, porque puede ser, repito, una diferencia enorme diferencia. Hay un reto grande, no solo en la educación, sí, hay un reto que está planteando una cuarta transformación, porque también hay que pensar que así como se ha dado a nivel federal la reforma judicial, lo que viene de la reforma del legislativo, y reorganizar todo el ejecutivo en sus funciones, también puede suceder algo igual acá en Chiapas. Sí, también podría ser. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel Carlos Gutiérrez Roán, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, por ayudarnos a comprender muchos temas relacionados a la educación. Al contrario, muchas gracias por permitirme la palabra. Gracias. Pepe Altuzar, gracias. Gracias, Alex. A la audiencia también gracias. Buenas tardes.